Hola a todos, buenos días, ¿qué tal? Es nuevamente una alegría el poder estar en este tiempo juntos para poder aprender más de la palabra de Dios y para lo cual vamos a orar para poder empezar y compartir esta enseñanza el día de hoy. Oramos. Amado Dios, Padre Celestial, Señor, gracias Padre por nuevamente, Señor. Nos sentimos contentos, nos sentimos alegres, Padre, de poder darnos este tiempo para poder estudiar tu palabra. Permítenos en todo momento, Señor, someternos a tu palabra, a entenderla como tú quieres que lo hagamos, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, para poder compartir tu palabra. Te damos las gracias, bendice la vida de cada una de las personas, Padre, y que también tu palabra, Señor, pueda ser guardada en cada uno de nuestros corazones. Te damos las gracias, Padre Santo, por este tiempo que nos concedes. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como sabemos, en esta semana recordamos lo que significa la Semana Santa para nosotros los hijos de Dios, para los cuales sabemos y hemos escuchado sobre lo que significa la resurrección de Jesucristo. Muchas personas, muchas no creyentes, tienen por conocimiento lo que hizo Cristo en la cruz y que también que Él murió y resucitó, ¿no?, al tercer día. Pero muchos conocen, pero más muchos solamente lo tienen ahí, en esa idea nada más, el de poder saber que Cristo murió, saber que Cristo resucitó, pero de repente no tienen el conocimiento de saber por qué lo hizo, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Y qué es lo que Él, a través de esa resurrección, nos ofrece a cada uno de nosotros. En este tiempo vamos a recordar algunas de las cosas importantes, ¿no?, sobre el impacto de la resurrección de Jesucristo, para lo cual vamos a empezar en este tiempo. Una de las cosas que nosotros, los hijos de Dios, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, creemos que la resurrección significa para nosotros, ¿no? Como primer punto, sabemos que Jesucristo está vivo y dice que a la diestra de Dios Padre. En un versículo en el libro de Hebreos, en el 10:12, dice la palabra de Dios, ¿no? Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra. La palabra de Dios lo expresa claramente, ¿no? Dice que Él solamente bastó una sola vez el sacrificio de Él, ¿no? Fue suficiente para poder, en este caso, pagar la deuda de la humanidad, ¿no? El hecho de morir por cada uno de nosotros, ¿no? Y dice que a causa de eso, después que resucitó, después que cumplió el mandato de su Padre, de nuestro Dios, dice que Él fue y está sentado a la diestra, dice, ¿no?, a la diestra de Dios Padre, ¿no? Otra de las verdades, otra de las cosas que nosotros creemos también como hijos de Dios, es el hecho de que saber que somos perdonados y tenemos seguridad eterna, ¿no? Para lo cual también hay muchas personas que van a la iglesia, ¿no? Van a la iglesia, como les mencionaba, no saben de lo que Cristo hizo, el hecho de morir, el hecho de resucitar, pero más no tienen el conocimiento de qué es lo que más allá de esa idea o de ese conocimiento de saber que Cristo murió, tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Y muchas personas también van a la iglesia y de repente no tienen la seguridad eterna de saber qué va a ser de ellos después de la muerte, ¿no? Ellos celebran de repente también en sus iglesias la resurrección de Jesucristo, ¿no? Pero más allá de eso, no tienen esa seguridad de después de esta vida a dónde van a ir, ¿no? Y para lo cual el libro de Efesios en el capítulo 1, 13, 14 nos habla, ¿no? Dice, ¿no? Y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida
para alabanza de su gloria. Dice que desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo, dice que hemos sido sellados, ¿no? El Espíritu Santo dice que es la tercera persona de la Trinidad. Dios, mediante a nosotros, dice que nos faculta y nos da esa seguridad de saber que tenemos esa vida eterna con Cristo, ¿no? Entonces, es una de las cosas, es una de las verdades de la que nosotros creemos sobre la resurrección de Cristo, ¿no? Sabemos que también esa seguridad eterna que en cada uno de nosotros vive esa esperanza, esa fe, esa confianza en la palabra de nuestro Dios. Sabemos que eso un tiempo atrás, mucho tiempo atrás, nosotros, antes de aceptar a Cristo, de repente también vivíamos en esa duda, ¿no? En el hecho de solamente de saber lo que Cristo hizo, pero más allá de no saber el por qué, ¿no? Y hoy en día estamos seguros que gracias a su Espíritu fuimos sellados, y gracias a eso tenemos seguridad y hemos sido perdonados, ¿no? Perdonados por nuestro Padre Celestial, ¿no? Otra de las cosas que nosotros creemos también es el hecho de que vamos a vivir para siempre, ¿no? Nuestra última morada después de la muerte dice que va a ser al lado de nuestro Padre, ¿no? Bien, en el versículo Juan 3:16 lo menciona así, ¿no? Dice, ¿no? Es un versículo conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos habla del hecho de vivir por siempre, dice, ¿no? Es una de las promesas de Dios, de las cuales nosotros, mediante la resurrección, Dios cumplirá eso en cada uno de nosotros, no se va a dar así. Otra de las verdades, otra de las palabras de Dios que nos mencionan en la Biblia es sobre el hecho de que dice Jesucristo también está preparando un lugar para nosotros, ¿no? Esa parte nos menciona en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 3, ¿no? Y dice: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sabemos que dice que este versículo dice que Jesucristo no solamente se fue, ¿no? Sino dice que está preparando un lugar, está preparando morada para nosotros, ¿no? Y viviendo en esa confianza, estamos seguros que Jesucristo, cuando Él partió, cuando Él dejó a los discípulos, esa palabra, hasta hoy en día nosotros sabemos que Él en algún momento va a volver, dice, ¿no? Porque dice, vendré otra vez, dice, ¿no? En su palabra, ¿no? Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nosotros, mientras tanto, creamos en esta promesa de parte de Dios, sobre que cada vez que nosotros escuchemos sobre la resurrección de nuestro Dios, cada domingo en la iglesia, o en este caso, en estas circunstancias, cada domingo, recordemos esas promesas de parte de Dios para cada uno de sus hijos, ¿no? Sabemos que tanto estas promesas como otras muchas más que menciona en su palabra, nosotros debemos de anunciarlas también, ¿no? Anunciarlas y en todo momento tenerlo presente para nosotros, porque recordemos, hermanos, que nosotros día a día siempre vamos a tener luchas. Vamos a tener de repente fuera de nuestra casa, fuera de la iglesia, de repente vamos a tener, van a pasar circunstancias en las cuales de repente estas promesas, como que Satanás va a ser astuto para poder de una u otra manera desviarnos de esas promesas, o dejar de lado esas promesas. Pero justamente el impacto de la resurrección de Cristo en estas fechas debería hacernos a nosotros prevalecer, ¿no? Esa verdad, ¿no? Y es porque en este tiempo nosotros la mencionamos y la recalcamos, ¿no? Otra de las verdades también que creemos a causa de la resurrección de Jesucristo es que dice: el cielo es nuestro hogar. Es como menciona en el libro también de Juan 14:2, 3, ¿no? Dice, ¿no? En la casa de mi Padre
hay muchas moradas. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Sabemos que la morada de nuestro Padre Celestial es el cielo. Y por lo tanto, ahí nos menciona también en su palabra nuestro Dios, que dice que la morada está junto a Él. Junto a Él es nuestro destino eterno, ¿no? Entonces, es otra de las promesas que nuestro Dios nos menciona aquí en su palabra, ¿no? Así como creemos estas verdades sobre la resurrección de Jesucristo, sabemos que también en estos acontecimientos cuando pasaron, cuando Jesucristo murió, cuando fue llevado al sepulcro, recordamos también algo que lo cual, para el tiempo en ese entonces, sabemos que una de las primeras personas que se acercó a la tumba fue María Magdalena, y para lo cual también dice que cuando ella se asomó al querer ver el cuerpo de Jesucristo, dice que ella vio el sepulcro abierto, para lo cual ella en ese momento se preocupó, ¿no? Entonces fue a avisar a los discípulos, a Pedro, y hay un discípulo el cual menciona la Biblia, a quien Jesús amaba mucho, ¿no? Entonces nos dice la Biblia también que estos dos discípulos fueron tras lo que le había contado María Magdalena, y en el trayecto dice que llegó el primer discípulo, el cual menciona la Biblia, pero no dice su nombre, pero menciona que Jesús lo amaba también bastante, mucho. Dice que él llega primero y solamente ve lo que son en este caso las túnicas. Dice que las logra ver como que la túnica que envolvía la cabeza en un lugar distinto a donde estaba lo que cubría la parte del cuerpo. Pero él la veía de lejos, ¿no? Entonces nos dice que Pedro ingresó y justamente también vio eso, ¿no? Entonces nos menciona también justamente una de las cosas que estas cosas hoy en día, sobre el hecho de lo que nosotros creemos sobre la resurrección de Jesucristo, hay mucha gente, como les mencionaba, que solamente tiene el conocimiento, pero no a fondo, ¿no? Y por sobre todas las cosas, no también tienen ese significado para lo cual Cristo murió y resucitó, ¿no? Que es el hecho también de darnos vida eterna, el hecho también de asumir la carga, asumir la culpa de justamente esa gente que hoy en día de repente escucha de la Biblia, conoce de la Biblia, pero más no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Hay mucha gente también que no ha escuchado la palabra de Dios, que hay mucha gente que vive sin esperanza, confiados en sus propios esfuerzos, confiados en sus propias posibilidades, en su manera de vivir, en sus propios planes, en sus propias metas, dejando de lado a Dios, ¿no? Y para lo cual justamente esto de la resurrección tiene mucho significado en este caso para el general, para el ser humano. Y justamente nosotros, los que tenemos el privilegio de poder vivir en esa verdad, somos llamados a poder anunciar eso, somos llamados a poder compartir eso, somos llamados a poder, a través de nuestras vidas, poder también impactar, ¿no? Porque recordemos que justamente uno de los títulos para lo cual esta lección o esta palabra compartida quise ponerla fue el impacto de la resurrección, ¿no? De tal manera como Cristo, siendo Dios, se hizo hombre y de tal manera vivió que Él fue perfecto, Él no pecó. Y tal manera de vivir físicamente en la tierra impactó de hecho al ser perfecto, al no pecar, al obedecer a la voluntad de su Padre. Tal impacto también fue su resurrección, ¿no? Después de morir, su resurrección, el de vencer a la muerte, ¿no? Y también es el hecho de uno preguntarse, ¿no? ¿Cómo es que él, al asumir físicamente, ¿no? Físicamente asumir todo lo que vivió durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra,
y después de eso padecer la muerte, padecer el rechazo, padecer bueno, los insultos, el azotamiento, la burla. A pesar de todo eso, él asumió el rol que quiso por amor a nosotros cumplir, ¿no? Entonces vemos que justamente ese impacto, cómo termina, cómo finaliza, ¿no? Y justamente de una u otra manera, a veces esto de la resurrección, hoy en día de repente cuando vemos de repente que un familiar fallece, o un amigo de repente, o alguien cercano, y nos preguntamos, ¿no? O sea, o sea, ¿qué va a ser de ellos? Es justamente la resurrección que Cristo demostró, o que Cristo cumplió en el momento que Él murió. Eso de una u otra manera, por fe, por nuestra confianza en Dios, quisiéramos que eso también pueda pasar con las otras personas que hoy en día de repente están en una situación complicada referente a su salud. Nosotros por fe estamos seguros que de pasarnos algo, sabemos dónde va a ser nuestra morada, sabemos dónde va a ser nuestra vida eterna, ¿no? Sabemos que vamos a estar al lado del Padre. Pero justamente esa situación para la cual muchas personas no tienen destino final, o un destino de gozo, un destino de estar con aquel ser que entregó su vida para nosotros. Creo que es tiempo de que nosotros también reflexionemos, podamos entender en todo momento que ese regalo de parte de Dios que fue entregado, que llegó a nuestra vida, no guardárnoslo nada más, sino simplemente compartirlo, hablar, anunciar, ¿no? Entonces, esas son una de las verdades de la resurrección que todo hijo de Dios tiene presente, y que todo hijo de Dios anuncia, que todo hijo de Dios no solamente dice, sino también hace, ¿no? Porque recordemos que justamente estas verdades que tenemos aquí en la Biblia a veces solamente quedan ahí, quedan aquí, solamente en la mente. Pero recordemos que justamente para esto pueda ser complementado, tiene que ser hecho a base de la obediencia, a base de nuestra manera de vivir día a día, a base de nuestro tiempo con Dios, a base de nuestro devocional diario con Dios, a base del amor hacia Dios, a la adoración hacia Dios, al amor a nuestro prójimo, ¿no? Entonces son cosas que se complementan, y son cosas que de una u otra manera nos van a nutrir, nos van a poder hacer crecer, nos van a ayudar a poder crecer espiritualmente, ¿no? Entonces, esas son una de las creencias que quería compartirles, y a la vez también lo que quería también compartirles era sobre el hecho de cómo es la diferencia que marca Cristo en nuestras vidas, ¿no? Ya nosotros, una vez que aceptamos a Cristo, conocemos esas verdades, conocemos esas promesas de parte de Dios que nos ofrece en su palabra, pero a la vez también, pasado el tiempo o pasado los días de creyentes en nuestra vida, recordemos que nosotros desde el momento que aceptamos a Cristo, dejamos nuestra vida pasada y hemos nacido de nuevo, una nueva vida. En el libro de... hay un pasaje en la Biblia que dice, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Viviendo en esa promesa, justamente debemos de dejar lo pasado. Debemos de vivir una vida diferente, una vida asemejada a cómo vivió Cristo, que es nuestro modelo perfecto a seguir, ¿no? Sabemos que es complicado, sabemos que es difícil, sabemos que no somos seres perfectos, pero justamente en nuestra debilidad es donde debemos depender de la ayuda de Dios para poder crecer espiritualmente, ¿no? Porque recordemos, hermanos, hermanas, nosotros somos llamados, en una de las diferencias que marca en un hijo de Dios es el hecho de somos llamados a ser santos. Hay un versículo en el libro justamente de 1 Pedro 1:16, en donde dice, ¿no? Porque escrito está,
sed santos porque yo soy santo, dice. Sabemos que el hecho de ser santo no implica el ser perfecto, porque si no contradeciría el hecho de un versículo en la Biblia, ¿no? Porque en el libro de Juan, en donde dice, si confesares nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sabemos que justamente Dios ese versículo nos da en la Biblia porque sabe que nosotros vamos a fallar, sabe que nosotros vamos en algún momento de repente a pecar. Pero justamente el hecho de ser santo implica el hecho de comprometernos con la obra del Señor, el comprometernos con el hecho de seguir el modelo de Cristo, de seguir el camino de Dios, de poder, en este caso, desechar las cosas que de una otra manera nos alejan de Dios, hacer morir nuestros propios deseos, que nuestras metas puedan dejarlas a un nivel secundario y dar prioridad a nuestros principios ordenados por Dios, ¿no? Prioridades bíblicas que son cosas que de una otra manera un hijo de Dios debe asumir, que un hijo de Dios debe de tomar, ¿no? Debe de valorar, ¿no? El hecho de lo que Dios nos dice, cómo es que tenemos que andar diariamente, ¿no? Entonces, recordemos, hermanos, debemos de tratar de direccionar nuestra meta a poder hallar esa santidad. Y esa santidad, como les comentaba de antes, vamos a poder hallarla formando hábitos, ¿no? Hábitos como mencionaba en algunas lecciones pasadas sobre unos hábitos piadosos, ¿no? Como el hecho de tener nuestro tiempo con Dios, el alabarle a Dios, el poder ser obediente a la palabra de Dios, el poder en este caso congregarse, el poder estar pendiente de nuestros hermanos, cómo están, el hecho de congregarse, como les mencionaba también, y implica, ¿no? Todos esos hábitos, esas costumbres que de una otra manera nos van a edificar nuestra vida, ¿no? Entonces recordemos que debemos hallar o debemos direccionar nuestra meta a ser santos, ¿no? A ser santos, así como dice el libro de Pedro, ¿no? Porque justamente como Él es santo, nosotros también tenemos que tratar de vivir de esa manera, ¿no? Otra de las diferencias que marca Cristo en nuestras vidas, uno es el hecho de qué mensaje estamos nosotros dando como creyentes, ¿no? ¿Qué mensaje nosotros día a día estamos dando con nuestras palabras? ¿Qué mensaje como creyentes estamos dando con nuestras acciones? ¿Qué mensaje como creyentes estamos dando en nuestro tiempo personal con Dios, ¿no? Entonces, una de las cosas como menciona la palabra de Dios es el hecho de saber que así como en el libro de Romanos, en donde dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros, ¿no? Entonces, el hecho de que la palabra de Dios menciona a nosotros implica toda persona, ¿no? Todo ser humano tiene esa posibilidad de poder hallar el amor de Dios, ¿no? Entonces nosotros que hemos hallado ese amor, somos llamados a poder compartir ese amor de parte de Dios para poder cambiar la vida también de muchas personas que hoy en día viven afligidas, viven, como les mencionaba, viven sin sentido de vivir, viven enfocadas en sus propios propósitos, en sus propias preferencias y dejan de lado a Dios, o de repente ni tienen en cuenta que hay un Dios que les ama y que está con ellos y que justamente quiere ser dueño de sus vidas, ¿no? Quiere cambiar sus vidas, ¿no? Entonces nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, somos llamados a no callar, a esa verdad, a ese regalo de parte de Dios, anunciarla. Y es un poco, a veces, recuerdo que un tiempo atrás, cuando también
tenía mi poco tiempo de ver a todo a Cristo, como que algunas cosas también recuerdo que no entendía. Y recordaba el hecho de saber de la palabra de Dios. Aquellos que saben la palabra de Dios son los que tienen que anunciar. O en todo caso, aquellos que tienen años, que conocen la palabra de Dios, ellos son los que tienen que anunciar. O de repente el pastor, o los misioneros están para eso, ¿no? Pero justamente el hecho de, como hijos de Dios, teniendo la verdad a nuestro alcance, gracias a Dios, teniendo la palabra de Dios en nuestra casa, debemos de justamente comenzar a evangelizar, a anunciar la palabra a nuestra propia familia, de repente a nuestra esposa, a nuestros primos, a nuestros vecinos. Es una forma de nosotros hacer lo que quiere que Dios hagamos, ¿no? Dios nos encomienda hacer eso porque dice que todos somos llamados, no solamente algunos. Entonces, como dice la palabra, en todo momento nosotros hemos sido creados por un propósito, y parte de ese propósito es el de anunciar las buenas nuevas, anunciar el Evangelio, ¿no? Anunciar salvación en este caso a toda persona, a todo ser humano. Y parte de ese mensaje, de ese regalo que hemos recibido, nosotros también en ese momento de compartir con palabra, también recordemos que tenemos que anunciar eso con nuestras acciones. Tengamos bastante cuidado que el hecho a veces de podamos ser tropiezos para otras personas cuando de repente hablamos, cuando de repente invitamos de repente a que alguien pueda recibir a Cristo, y de repente con el pasar de los días tenemos algunas actitudes, o de repente esa persona que tiene el deseo de repente de poder crecer espiritualmente, en donde Dios a través de su Espíritu ha obrado grandemente en esa persona, y nosotros solamente hagamos esa parte de palabra, pero más no en acción, ¿no? Entonces, en ese sentido también, nuestro mensaje como creyentes va al hecho también de poder vivir conforme a Cristo, ¿no? Vivir conforme a Cristo nuestro día a día. Nos va a ayudar bastante el hecho de poder, como les mencionaba, tener nuestro devocional, nuestro tiempo con Dios diario, ¿no? Recurrir a Él en oración también, ¿no? Entonces, recordemos, hermanos, hermanas, que justamente Dios en su gran misericordia llegó a nosotros el amor de Dios, ¿no? Alguien nos habló, alguien de repente nos mandó un mensaje, alguien de repente por intermedio de una persona nos invitó a la iglesia, y hoy en día nosotros, que de repente tras semanas, domingo a domingo, de repente ya nos conectamos a través de este medio y escuchamos palabra de Dios. Y esa palabra de Dios llegó a tu vida, así como llegó a tu vida también, puedes compartirla, ¿no? Ahí mismo, ¿no? Ahorita en la misma transmisión, tú domingo a domingo puedes compartir la palabra de Dios. Una manera también de poder llevar el mensaje, ¿no? Comparte la prédica o la enseñanza de la iglesia, y es una manera también de que de repente alguna persona pueda conocer a Dios, pueda recibir palabra, ¿no? Es una manera también de nosotros, en ese sentido, brindar ese amor a nuestro prójimo, ¿no? Entonces, recordemos que nuestro mensaje como creyente tiene que ver también en el hecho de esa manera, verlo como una posibilidad de poder alcanzar a alguien para Cristo, ¿no? Entonces, esa es otra de las diferencias que marcaba, ¿no? El hecho de que estamos diciendo qué mensaje llevamos como cristianos, ¿no? Otra de las cosas también tenemos la maravillosa oportunidad de servir al Señor en el poder de su Espíritu, ¿no? Recordamos, como mencionaba el libro de Efesios, ¿no? Dice que el Espíritu Santo, ¿no? Fuimos sellados por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo justamente es el que nos ha facultado a poder nosotros, con el tiempo, con el pasar del tiempo, poder servir a Dios. El Espíritu Santo, como también antes de la ascensión, Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿no? Ustedes no están solos, ¿no? Dice, ¿no? Yo voy a enviar al Consolador, ¿no? Al Consolador que los va a guiar, y en los cuales justamente
Nuestro Dios, a través del Espíritu, es que nos da palabra, nos da actitud para poder vivir conforme a sus propósitos, ¿no? Entonces, es como mencionaba este punto, es una maravillosa oportunidad, ¿no? El servir a Dios, el servir al Señor en el poder de su Santo Espíritu. Recordemos que justamente Dios es el que da el poder, la confianza y la seguridad para que nosotros podamos seguir firmes, para que nosotros podamos, a base de esta verdad, de lo que significa lo que Cristo hizo en la cruz, completando la obra en donde Él ha resucitado, Él vive, Él gobierna y Él es nuestro único y Salvador, Salvador de nuestras vidas. Entonces, recordemos, hermanos, hermanas, que Jesucristo también puede ser tu Señor. Jesucristo también puede ser quien guíe tus pasos, ¿no? En donde tú puedas dejar tus cargas. Él en su palabra, Él te promete eso, ¿no? Él te dice que no estás solo. Todos tus temores, todas tus dudas, justamente Él está ahí para poder, en ese sentido, ayudarte, ¿no? Entonces, recordemos que en este domingo de resurrección recordamos esas promesas de Dios y las cosas que marcan en la vida de un cristiano, lo que Cristo hace en la vida de un cristiano, ¿no? Entonces, recuerda, hermano o amigo o amiga, Dios, ¿qué esperas de mí? Pregúntale a Dios, ¿qué esperas de mí en este tiempo, ¿no? Estoy seguro que Dios lo que espera en este tiempo es que, si no has escuchado palabra, esta es una oportunidad en donde Dios te habla y te dice que tú puedas también ser partícipe de este hermoso regalo, de que tú con todo tu corazón creas sobre lo que significa la resurrección de Jesucristo, ¿no? Sobre las verdades en base a su palabra. Él nos enseña, ¿no? Entonces, recordemos que nuestra responsabilidad, nosotros, que ya de una otra manera tenemos que Cristo hace la diferencia en nuestras vidas, que nuestra responsabilidad nosotros como creyentes es decir la palabra de Dios, es hablar la palabra de Dios. Y recordemos que la responsabilidad de las personas que escuchan la palabra, en ellos está el hecho de decidir, ¿no? El hecho de poder tomar una decisión, ¿no? Entonces, mientras esa oportunidad de parte de nosotros esté, cumplamos, ¿no? Hagámosla. Recordemos que nosotros somos enviados, somos mensajeros, y Dios es el que se encarga de los resultados finales. Justamente creyendo en esa promesa es que debemos de nosotros persistir en el compartir la palabra de Dios, ¿no? Estoy seguro que en estos días muchas de nosotros recordamos con los videos, con algunas películas de repente también que nos mencionan sobre algunas historias de la Biblia, y para lo cual, de una u otra manera, esto sea un punto de inicio, no solamente para que de aquí en adelante hasta el próximo año, en la Semana Santa, nuevamente pongamos a reflexionar, no, sino recordemos que domingo a domingo celebramos la resurrección, la victoria de Cristo en la cruz, y mediante esa promesa, esa verdad que justamente Cristo realizó, vivamos nuestro día a día, ¿no? Declarando eso, anunciando eso, ¿no? Entonces, recordemos, hermanos, hermanas, que la resurrección de Cristo tiene mucho significado para nosotros, ¿no? Porque justamente a base de esa resurrección de Cristo Jesús es que hoy en día nosotros vivimos gozosos de saber que justamente juntamente con Cristo resucitamos, y en esa nueva vida es la que nuestro andar es distinto, ¿no? El día a día es diferente, ¿no? Y pedimos a Dios que añada más en nuestras vidas. Pedimos a Dios que poco a poco vaya transformando, porque justamente la palabra de Dios transforma, cambia nuestra manera de pensar, pero justamente tenemos que depender diariamente de la provisión, del poder de Dios, para que Él pueda direccionarnos, pueda llevarnos por sus caminos, ¿no? Recordemos también que
la verdad de Dios no solamente está en el hecho de conocer nada más, ¿no? Son una y otras cosas que se tienen que complementar, pero podemos iniciar bastante con el hecho de empezar a leer, empezar a orar también, ¿no? Entonces, como les mencionaba, este hecho de la Semana Santa, hemos tocado el tema sobre la resurrección, sobre el significado, sobre las promesas de parte de Dios que significa y sobre el impacto que realmente debería causar la resurrección de Cristo, ¿no? Esperemos que de una u otra manera esta pequeña enseñanza pueda quedar en sus vidas, para que usted también recuerde que lo que usted recibió a base de esta verdad pueda ser compartida y pueda ser anunciada día a día. Estamos muy contentos de poder nuevamente estar juntos y a la vez también de poder estudiar la palabra de Dios. Pidamos a Dios siempre su provisión, su dirección, su gracia, su misericordia, y estoy seguro que nosotros la recibimos, porque día a día nos levantamos y Él nos da lo que necesitamos, y su amor está se manifiesta a través de muchas maneras, ¿no? Entonces vamos a seguir en este avance de poder crecer espiritualmente, de poder llegar a tratar de alcanzar lo que Dios quiere, ¿no? Que es la santidad, el estar comprometidos con su palabra, el estar comprometidos a poder asemejarnos a su imagen, ¿no? Entonces vamos a terminar para poder vamos a orar para poder terminar y dar gracias a Dios por este tiempo, ¿no? Amado Dios, Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu amor y misericordia. Cuídanos, Señor, y danos en todo momento tiempo para poder estudiar tu palabra. Te damos las gracias. Cuídanos en todo momento, Padre Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego, nos vemos.